7:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. En la revista de opinión Democracia queremos dar la bienvenida al señor ministro de Gobierno, doctor Henry Cucalón, y quisiera empezar este diálogo por algo que penosamente nos gustaría hablar de otros temas vinculados con la situación de la seguridad. Ayer condenamos la muerte de un soldado en cumplimiento de sus labores, un soldado del ejército, que cayera abatido por la acción de estos grupos irregulares y de las bandas organizadas en el país. Pero toca hablar del tema político inevitablemente, luego de este hecho que lo hemos calificado vergonzoso en la Asamblea Nacional, impresentable, donde hay de todo. Hay incluso juristas, incluso graduados en el exterior y aquí en el interior, que aprueban este informe como pretenden, aunque no han concretado hasta esta mañana, un pretendido juicio político al presidente de la República. Y en la resolución, cuando uno toma, lee, relee, consulta a prestantes constitucionalistas, juristas, penalistas, y no encuentran sustento de lo que señala esta resolución aprobada con 104 asambleístas. Allí están juristas, abogados, penosamente que no se entiende cómo pueden aprobar una barbaridad de esta dimensión. Dice en el punto 3, reemplazan la recomendación número 3 por el siguiente texto: enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso, en el grado de comisión por omisión. ¿Cómo sostener, señor ministro, cuando la Constitución, artículo 129, expresamente dice por 3 causales, en donde no está precisamente esto, que quieren vender al país, que quieren vender al Ecuador para ir a un juicio? Tan débil es este argumento que hasta el día de hoy no presentan un juicio político que tienen amenazado en el Ecuador y que mantienen en zozobra porque esto afecta a la imagen nacional e internacional en otros campos como en el económico. Señor ministro, muy buen día. Muy buenos días, don Miguel. Muy buenos días para todos los oyentes y seguidores de Radio Democracia. Primero, quisiera manifestar mi condolencia, mi profundo pesar ante la familia del soldado ecuatoriano que ha sido vilmente asesinado por las garras del crimen organizado en Esmeraldas en pleno estado de excepción, lo cual refleja y ratifica el nivel de peligrosidad que tenemos y cuál es el verdadero enemigo a enfrentar. Mientras hay estas disputas politiqueras, en algún sentido, sainetes incluidos, el crimen organizado se ríe de la clase política y el estamento ecuatoriano. Así que manifiesto ese sentimiento de solidaridad y una vez más pongo en relieve la labor sagrada de esa pilar fundamental del Estado que son las Fuerzas Armadas. Sigamos adelante en esa línea y defendamos principalmente a los ciudadanos y en este caso a los queridos hermanos de la provincia de Esmeraldas. Con referencia a lo que sucedió el día sábado, que he manifestado mi rechazo absoluto, y voy a tomar sus palabras, no por el hecho de que el Congreso de la República no puede ejercer sus facultades de fiscalización y de control político, tiene que hacerlo. Esa es su razón de ser, esa es su atribución constitucional. E inclusive que pudiera llevar a un mandatario a un proceso de enjuiciamiento político. Eso también está en la Carta Magna. Jamás uno podrá negar esa facultad. Lo que sí llama la atención, y para mí es una muestra ya de oprobio, por decirlo menos, es cómo se configuran, cómo se trata de adecuar situaciones para tratar de llegar a la aplicación, en mi criterio, forzosa de 3 causales que históricamente han existido en los textos constitucionales para tratar de fundamentar una acusación política contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. Lo que debió ser un informe que sirva de insumo, que nutra la investigación que debe llevar la Fiscalía y que yo sí creo que debe hacerse, porque hay personajes
que deben ser investigados, sancionados, porque no puede haber impunidad y que sea total, no por momentos, no de forma selectiva. Lamentablemente, por algunos apetitos angurrientos, han tratado de forzar esta situación hacia el presidente de la República sin fundamento alguno. Y usted podrá ver cómo en este juego de poner y sacar causales terminan afectando la credibilidad del informe. Yo quisiera ser frío en pensar que la gran mayoría de asambleístas consideran de que la Asamblea debe investigar el informe y si usted ve la parte resolutiva lo envían a la Fiscalía General. Otros no se quisieron quedar fuera de la foto y quisieron ser orgánicos, pero ojalá, si es que esto logra avanzar, porque hasta el día de hoy no se ha presentado formalmente la solicitud de la demanda del juicio político propiamente dicha, de que la gran mayoría de esos asambleístas no compartan las ocurrencias, porque no son argumentos, consignadas en el informe con relación a las supuestas infracciones o delitos políticos que no ha cometido el presidente de la República. Y aprovecho, porque estoy a la expectativa de ese documento, para poder entablar la defensa jurídica política del primer mandatario, si esto se concreta, de hasta qué punto, don Miguel, en este proyecto de demanda que se ha de presentar, se va a poner esas supuestas causales que están en el informe. Si es así, creo que el documento nace muerto, si se cabe la palabra. Contrario censo, si mañana esa demanda de juicio político contiene otros elementos, que puede ser, porque no es vinculante el informe aprobado el día sábado con lo que puede ser una solicitud de demanda, también se dirá, entonces no sirvió de nada lo aprobado el día sábado. Ellos son, espero que no sean la mayoría, ellos son los que tienen que fundamentar cuál mismo es esta acusación, que como dije hace 3 semanas, aquí en estos micrófonos, debe ser un caso sui generis, en que un grupo de asambleístas quiere enjuiciar al primer mandatario y no sabe por dónde hacerlo ni con qué causal. Pero claro, eso conlleva una intencionalidad, señor ministro, si no encuentran con claridad y se sustentan en la Constitución, en un juicio político, pero allí está la intención. Incluso se llegó a hablar una barbaridad de decir, de acuerdo con el artículo 145, por problemas mentales del presidente, como si esto fuese tan fácil cuando la propia Constitución lo determina. Pero hay algo peor, Miguel, para haber llegado a esa expresión de muy poca valía democrática. Respetable por la persona que lo dijo, pero de muy poca valía democrática, que refleja la situación que atraviesan la Asamblea Nacional por la actuación de algunos, no todos, de sus miembros. Al principio dijeron traición a la patria, equiparándolo a lo que se denominan delitos contra la seguridad del Estado, numeral 1 del artículo 129 de la Constitución, y llevándolo al Código Penal, que tiene cerca de 20 conductas de tipos penales con referencia a esto. Pero señores, traición a la patria es situación de guerra. El presidente de la República, quien más ha combatido y quien más ha incautado droga en esta guerra frontal contra el crimen organizado y contra el narcotráfico, por Dios, tan burdo fue el sistema que ante las críticas notorias, no solamente de importantes sectores de la opinión pública, sino del foro de los abogados, inclusive, don Miguel, de personas que son críticas del gobierno, lo cual hace ponderar aún mejor esa opinión, porque no es una labor de adhesión al gobierno, sino de sana crítica. Tuvieron que retirar pues el tema de traición a la patria. Sin embargo, si uno ve el texto del informe, se mantiene toda la reflexión de esa acusación, que la retiraron al último momento para poder conseguir los votos en la comisión y en el pleno. Primer factor. Segundo, en estas piruetas jurídicas para tratar de enmarcar una conducta que no existe por parte del presidente Guillermo Lasso, se van a la figura para poder adaptarla al numeral 2, que son los delitos contra la administración pública, numeral 2 del 129 de un proceso de juicio político, se van a la figura de la comisión por omisión. Pero hay un pequeño problema,
y ya lo han dicho muchos abogados, no lo digo yo, que ahorita soy el ministro de gobierno del régimen del presidente Guillermo Lasso. Esa figura no existe para los delitos contra la administración pública, sino el típico caso de delitos contra la vida cuando alguien deja de hacer algo. No existe. Solo por ahí, cuando eso vaya a la Corte Constitucional, si mantienen eso que dice el informe, eso se cae por su propio peso. Porque sin perjuicio que el control es formal, el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el numeral 2, si mi memoria no me es ingrata, si analiza cuál es el tipo penal con la relación de la infracción que se le está imputando políticamente, en este caso el presidente. O sea que en ese caso sí hay un análisis un poco más conceptual del tema, porque mañana usted no lo puede acusar de algo que no está prescrito en el mismo artículo 129. Pero no solamente que pasó solo eso, todo eso, sino que lo que usted ha mencionado. Resulta ser que adicionalmente, ¿qué es lo que dicen? Pero por si acaso, si esto no sirve, si por si acaso lo que está en el informe no sirve, por ahí voy dejando ahí el tema de una incapacidad mental. Pero ¿quién puede sostener que ante las diferencias propias de la democracia, donde los disensos constituyen parte del juego democrático, solo porque a uno no le gusta el parecer de un mandatario o de un asambleísta o de un funcionario, ya automáticamente yo, para deslegitimar la acción y para tratar de encontrar dentro de esta fábula, dentro de este invento, como leí a un periodista del diario Expreso, resulta ser que ahora yo saco de la manga un nuevo naipe, que es la incapacidad mental. Y después dicen, y si eso no funciona, pues habrá otros mecanismos para sacarlo. ¿Usted cree? Las calles dicen. ¿Usted cree que esos son los mecanismos válidos para solventar las diferencias y el debate político y el libre juego de las ideas? ¿Se puede juguetear así con las instituciones del país cuando lo que más necesitamos es tener un frente interno unido, una verdadera unidad de propósitos para enfrentar los graves problemas que tiene el país? Nadie está diciendo que le den la razón a todo el gobierno. Nadie está pidiendo eso. Nadie está pidiendo incondicionalidad. Lo que se está pidiendo es un ejercicio de racionalidad ante lo que está sucediendo. Señor ministro, el escenario último que también invocó quien dijo ir a la declaratoria de incapacidad mental, las marchas. Pero más allá de la legitimidad de una marcha pacífica, respetuosa de los bienes públicos, privados, como este miércoles va a ser un sector respetable de la sociedad como las mujeres. Esto dijo para el registro histórico Mireya Pazmiño sobre el tema del pretendido juicio. Y si no pasa por la Corte Constitucional un juicio político, hay otras alternativas. Cuando el presidente un día dice una cosa y al otro día dice una cosa, cuando el presidente se factura el pie, al otro día está caminando. ¿Qué le pasará al presidente también mentalmente? No habrá que ver. Y si la Corte Constitucional no responde al país, también tenemos las calles. El pueblo ecuatoriano se estará levantando. El pueblo ecuatoriano se estará levantando a favor del correísmo para desbaratar la institucionalidad del país, señor ministro. Mire, en democracia, que no solamente funciona cuando le favorece a uno. La democracia no es buena solamente cuando uno gana, pues es un precepto general. Hay varias alternativas, yo le voy a complementar a la asambleísta, que merece mi respeto, pese a que no pienso igual que ella. ¿Sabe cuál es la más grande alternativa en democracia? Que ganen las elecciones y que demuestren que sus tesis, sus teorías, sus programas de gobierno son mejor de quien se opusieron. Esa es la alternativa que yo no escucho cuando les ponen los micrófonos a distinguidos asambleístas. Veo una serie de escenarios, ninguno es el democrático. Señores, si yo soy mejor que me estoy enfrentando, si yo soy mejor como opositor del gobernante que me estoy enfrentando, pues el pueblo tiene que confiar en mí y a través del sufragio, a través del voto, demostrar con esa confianza popular que mis tesis son mejores que las otras. Qué raro que se da cuenta que esa no la esgrimen nunca, ¿no? Lamentable. Segundo, usted lo ha señalado con mucha propiedad, no solamente porque la Constitución de la República así lo ampara y lo consigna, el respeto a la protesta social, a las manifestaciones, en este caso a la conmemoración,
Mañana es un día importante. Mañana se conmemora ¿qué? Una lucha permanente a favor de la igualdad ante la ley y la igualdad de derechos, en este caso de las mujeres. Sí, eso es lo que se conmemora. Que se aproveche para también hacer manifestaciones, para poner criterios a favor o en contra de las posiciones que hay en el Estado, bienvenido sea. No puede haber otra expresión que no sea la garantía absoluta y el respaldo. ¿Qué es lo que yo hago un punto y aparte? Lo que algunos políticos quisieran es este proceso que no es jurídico, que se denomina calentamiento de calle. Ojalá que el calentamiento de calle sea por encontrar unidad de propósitos y el acuerdo fundamental. Pero aún así, yo lo que debo acotar es que la ciudadanía y muchos de aquellos que no están de acuerdo con las decisiones del poder político y los órganos públicos dice basta a la violencia. Dice basta al vandalismo y a cualquier forma de caos. Sin distingo social, económico o ideológico, los ciudadanos, y en este caso en particular, nuestra capital de la República, la ciudad de Quito, quiere trabajar, no quiere desmanes, no quiere destrucción, no quiere paralización de actividades económicas, quiere trabajar, quiere paz, quiere cohesión social y quiere estabilidad. Desde el más humilde de los trabajadores que está en la calle ganándose el pan de todos los días, hasta el empresario que genera empleo, lo que requiere es estabilidad como una garantía de prosperidad. Nadie quiere perder empleo, nadie quiere dejar de perder recursos. ¿Queremos protesta activa? Sí, por supuesto. Conmemoración, faltaba más. Y yo, hasta cierto punto, pondero y celebro esa madurez ciudadana, porque esto no es de los políticos, esto es de los ciudadanos. Y por eso usted ve que pese a esas declaraciones del asambleísta, a quien respeto, porque también su representación emana de la voluntad popular, más allá que difiero radicalmente de sus expresiones, esa madurez de la ciudadanía de querer esa paz social y no prestarse para esto. Y si usted se fija, muchos de los dirigentes que originalmente tenían posiciones bastante duras al respecto, se han cuidado bastante de no utilizar la palabra paralización. No sé si se ha fijado ese pequeño detalle. No crea que es por una estrategia per se o porque obedece a una táctica. Movilización, ¿eh? Pues marcha, movilización, que está bien. Está bien. Yo celebro eso y la protesta. Y cuidado aquí para las personas que tienen un grave problema de lectura comprensiva y otros graves problemas de psicopatía. Porque por ahí dicen que el ciudadano Cucalón en su momento celebraba las protestas y decía que había ir a la calle y que ahora es distinto. No, sigo pensando absolutamente lo mismo. Con lo que yo no estoy de acuerdo es con el vandalismo, con la destrucción de bienes públicos, con ejercer fuerza ante los convoys militares, en dejar sin comida al Ecuador, en dejar sin medicina al Ecuador, el tratar de imponer por la fuerza y la irracionalidad el orden. Eso es lo que no estoy de acuerdo. Pero siempre estaré de acuerdo en que en democracia uno puede protestar en las calles. En las manifestaciones donde yo he estado, que han sido multitudinarias, como ciudadano, jamás he visto que se haya roto un vidrio. Valga la aclaración histórica para estos desmemoriados, me explico, estas personas que tienen graves problemas de lectura comprensiva y que creen que el mundo se reduce a 140 caracteres de un tuit. Señor ministro, ¿qué piensa en el escenario de avanzar el pretendido juicio político al presidente? ¿Confía usted en la Corte Constitucional y en sus miembros? Mire, la Corte Constitucional como tal es quizás la institución más respetada que existe en el Ecuador. Uno de los últimos vestigios de institucionalidad dentro de la precaria institucionalidad que vive el Ecuador. Sus miembros son juristas de fuste que han dado relieve a sus conocimientos jurídicos, de quienes nadie duda que son independientes en cuanto a su ejercicio, del valor del contenido de sus sentencias y que no dependen del poder político, de ninguno, y que son personas honestas.
Es evidente que yo como abogado, y que algo, un poquito, algo puedo conocer de derecho constitucional y político, pero hay muchísimas más personas que conocen más que yo. Y obviamente, como titular de la cartera de gobierno, tengo una posición jurídica de no estar de acuerdo con lo que está en ese informe con relación al presidente de la República. Fíjese que yo hago bastante abstracción del presidente de la República, de otra parte del informe. Y también, obviamente, como ministro de gobierno debo defender la posición en la cual yo creo. Y le ratifico a usted en estos micrófonos, si yo no fuera ministro de gobierno y fuera ciudadano, abogado y profesor universitario, pensara exactamente lo mismo que estoy diciendo ahorita. Y como usted me invitaba, dijera exactamente lo mismo en estos micrófonos. No es que porque ahora soy ministro pienso que eso no tiene fundamento alguno. Mi posición hubiera sido exactamente igual. Pero yo quisiera pensar que la Corte, si es que le llega, porque hasta hoy día no hay demanda, no hay solicitud, no hay juicio, hay un informe que no tiene valor vinculante y que creo yo, hasta cierto punto, quisiera ser abogado del diablo, ha servido hasta cierta línea de válvula de escape para una gran parte de los asambleístas que conforman el Parlamento ecuatoriano, de que ellos actúen apegados a la Constitución. Yo no les puedo pedir nada, ni puedo tener un exceso de confianza o no, solo que apliquen la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Punto. Creo en la seriedad y creo que el razonamiento que hagan obedecerá a la ponderación, al análisis y no a ninguna presión, ni en los que quieren el juicio y en los que sostenemos que no tienen ni pies ni cabeza. Señor ministro, poniéndose en la otra orilla de los argumentos que se escucharon en la Asamblea y parte de menciones, simples menciones, un relato que hay en ese informe, ¿cuánta responsabilidad tiene el presidente de la República en esto? En eso, ninguna. En eso, ninguna. Más allá de las críticas que pueda conllevar la actuación de un gobierno, de que exista un mal funcionario, de que nosotros por transparencia queremos que se investigue, que se llegue a las últimas consecuencias y que se lo procese y que se lo detenga, eso no constituye, esto es peligroso inclusive para el Estado de Derecho y para la democracia, prueba ni política ni jurídica, porque en el ámbito jurisdiccional hay formalidades mayores que en el ámbito del control político, para que uno quiera procesar a un presidente de la República. ¿Ya? Esa ligereza o esa simpleza es muy grave para la democracia, porque mañana cualquier funcionario, y la responsabilidad es penal, comete una infracción, un delito, y usted va a querer enjuiciar al presidente de la República, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. A diferencia que se pruebe, tanto jurídica, judicialmente, como políticamente, adecuando la conducta y que se logre demostrar de que sí hay una vinculación. Pero fíjese usted, don Miguel, que inclusive quienes presentaron la denuncia en su momento, que saludo que se haya reabierto la investigación en la Fiscalía, porque el que nada debe, nada teme, ni siquiera esas personas, comunicadores sociales de por medio, dijeron que existe una vinculación al presidente. Es decir, hay un caso, pero ni ellos, los denunciantes, llegan al presidente de la República, ni en la parte penal ni en la parte política. Y yo, disculpe que vuelva a retrotraerme a esto, porque ya quisiera venir a comentarles muchas de las cosas que se están haciendo, hablar del tema del combate contra la desnutrición infantil, los grandes avances que hay en materia económica, lo que ha pasado estos días, celebración de un tratado de libre comercio la semana pasada con Costa Rica, la cumbre ayer entre varios presidentes para hablar de economía y democracia, lo cual demuestra que hay un gobierno que se encuentra en marcha, un gobierno que avanza, con errores incluidos por supuesto, pero que avanza, que se encuentra gobernante, que tiene un conductor. Es el tema con relación a que ninguna vinculación del presidente, pero aún así, para los que creen que hubo algún tipo de relación, he puesto aquí el ejemplo. El hecho cierto es que el presidente de la República cesó, destituyó, dio de baja, póngale todos los términos militares que usted quiera, al mencionado general Arauz. O sea que si en el supuesto caso no consentido que personas terceras no vinculadas a la administración pública, alguien se toma el nombre o la gestión, el hecho es que el presidente de la República lo cesó. Ese es el acto, señores, por poner un pequeño ejemplo. Otra cita,
No sé si se fijó que en el informe mencionado se puso como una acusación un meme. Sí, señores, un meme. Una acusación proveniente de un chat falso que en días posteriores el comunicador social, a quien respeto, dijo que había cometido, digamos, un error. Pero eso se mantiene en el informe, ¿sí saben, no? Claro. Ese es el motivo de la acusación. Falso, está. No es la acusación de un WhatsApp, no es la acusación en el fragor de la política, en el corredor de la asamblea, cuando uno le ponen 24 micrófonos al frente de un ascensor y a veces pasan muchas cosas. No, señores, esa es parte de una acusación, de un proceso a un jefe de Estado, señores. Así de simplista ha sido el asunto. Y eso es lo que yo en democracia, con el respeto que me merecen los asambleístas, porque son dignatarios populares, elegidos por el pueblo, al igual que el presidente de la República, yo he manifestado mi rechazo. Claro, esas menciones hasta con tweets falsos que fueron rectificados deslegitima aún más ese informe. Pero a propósito de la mención que ha hecho señor ministro Henry Cucalón de ese general que no fue ascendido, hay un informe que ha dado cuenta, informe reservado, por cierto, la Superintendencia de Compañías sobre las empresas presuntamente vinculados a la mafia albanesa, en donde se ha revelado, el asambleísta Ricardo Vanegas lo hizo público, siendo reservado no los nombres, pero sí que hay 102 personajes, entre ellos 9 asambleístas, abogados, jueces, miembros de la fuerza pública e incluso 2 ministros. ¿Cuánto preocupa al gobierno ese informe que se mantiene la reserva, que está en la Fiscalía y que se entregó a esta comisión ocasional de la Asamblea y que nada dijo, nada hizo sobre esto? El gobierno nacional, el gobierno del presidente Guillermo Lasso, al igual que todos los ciudadanos, lo que estamos interesados es en el esclarecimiento de la verdad y que no exista impunidad alguna, porque nadie está al margen de la ley. Que eso sea parte de la investigación que conlleve la Fiscalía General del Estado. Y en eso, así como muchas personas tienen depositada su confianza en la Corte Constitucional, para bien o para mal del juicio político, yo quiero depositar mi confianza en la Fiscalía General de que pueda investigar esta trama, porque yo sí creo que debe ser investigada. Mire que he sido muy cuidadoso en separar la nula vinculación del presidente de la República, tanto en materia penal como en materia política, pero yo sí creo que esta trama debe ser investigada. Yo soy muy cuidadoso, yo separo el tema y espero que muchísimos asambleístas hayan llegado a esa reflexión y que a lo mejor por eso aprobaron el informe, porque el informe contiene muchas otras cosas. Si usted se fija, don Miguel, muchos diputados en el debate estaban en contra del informe y así lo manifestaron en el debate, sin embargo votaron a favor. ¿Sí se da cuenta ese pequeño detalle? Claro. Pero uno tiene que desentrañar lo que hay ahí, tratar de encontrar una interpretación, y la que yo le encuentro, porque merece mi respeto, más allá de la lucha política y más allá de las diferencias, siempre con respeto, porque como yo he dicho, la dureza conceptual no debe ser sinónimo jamás de bajezas. Yo entiendo así la política. Es que a lo mejor ellos consideran que más allá de que no haya la prueba con el presidente, yo quiero asumir que necesitaban que el informe se apruebe para que vaya a la Fiscalía por los otros temas que usted ha señalado, que los han omitido, porque en ese informe inclusive había asambleístas mencionados en los audios originales que motivó el informe, pero resulta ser que no están, pero sí están otras personas como el presidente que ni siquiera salen en los audios. Entonces los audios que supuestamente para los abogados en un proceso penal no tienen valor jurídico, resulta ser que son buenos para unos y malos para otros. Esas son las cosas que yo no entiendo, pero en todo caso esa es la situación. Ojalá que la Fiscalía General investigue lo que usted está manifestando. Parece bastante grave al respecto. Parece ser que en la parte política han sido bastante selectivos, por decirlo menos, y lo que nos interesa fundamentalmente a todos es el esclarecimiento de la verdad. Acompaño algo, adiciono algo. Usted debe conocer, don Miguel, que el presidente de la República envió una comunicación a la señora fiscal general poniéndose literalmente a favor de las investigaciones, a favor de la transparencia, indicando
toda la colaboración que a él le corresponde en el ámbito penal. ¿Me explico? Eso es bueno para el país. Eso es bueno porque se ve que más allá de la formalidad de quién representa a las instituciones, el presidente como ciudadano establece que no tiene nada que temer y que eso debe ser investigado. El hecho que él no tenga ninguna participación, ninguna vinculación penal ni política, no quiere significar de que jamás se entorpezca esta investigación. Y hubo la respuesta, señor ministro, de la fiscal general Diana Salazar, en donde da cuenta de las tareas que está cumpliendo, la reapertura de un caso y las investigaciones que lleva a cabo precisamente en este sentido. Eso es positivo para el país, porque hay comunicaciones institucionales que reflejan que hay un cauce en común, el esclarecimiento de la verdad, y que el país es mucho más que unos caracteres en un tuit. Señor ministro, ¿qué pasa con la investigación en la fuerza pública de esta presunta mafia albanesa que ha tenido conexiones con políticos, con asambleístas, y decíamos en el informe que ha sido revelado incluso 2 ministros? ¿Preocupa eso al gobierno? Siendo reservada la investigación penal, ¿se ha identificado, sin dar los nombres, a esos ministros o exministros? Bueno, usted lo ha dicho. Yo sí soy respetuoso del marco jurídico. Es una investigación reservada, la lleva la Fiscalía General. Esperemos que pueda ser un antecedente que sirva para un establecimiento futuro de responsabilidades y que no nos perdamos del tema de fondo. Debemos estar unidos, cada uno en el marco de sus competencias y atribuciones, para poder enfrentar la lacra del crimen organizado. Y le voy a poner un ejemplo, y esa es parte de mi labor. Yo no soy perito, no soy investigador, pero sí creo en el fortalecimiento, jamás debilitamiento institucional. Y usted me ha escuchado, yo tengo como paradigma el tema de la seguridad ciudadana y el rol que tenemos que cumplir cada uno de aquellos. Por eso fue que el día viernes pasado visité al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Porque yo creo que los ciudadanos, ¿qué es lo que quieren? Esto que parecería para algunos una entelequia denominado Estado, que está dividido en funciones, lo que le interesa al ciudadano de a pie y a la gran mayoría, que se denomina silenciosa en algunos casos, es que se pongan a trabajar en conjunto, que lleguen a acuerdos mínimos y que enfrenten a la inseguridad. Y por eso en la conversación con el señor presidente de la Corte Nacional llegamos a varios acuerdos, un tema de una mesa de seguridad, reforma algunas leyes, básicamente la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional, el tema del COIP, un mensaje unificado que por la experiencia le digo, a veces es hasta más fuerte que la norma legal. Cuando el crimen organizado y el verdadero enemigo ve que todos, hasta los que piensan distinto en muchas cosas, están unidos contra un solo frente. Hablamos del tema, por ejemplo, de cómo es posible que no existe el prevaricato a nivel de los jueces de primera instancia, cuando mutan, se transforman en jueces constitucionales, cuando ven garantías. Por eso es que usted ha visto, Miguel, el festín de los habeas corpus, donde se favorece a personas impresentables y a criminales confesos, sentenciados. ¿Y eso produce qué? Produce desconfianza en los ciudadanos, ¿no? Y se ha dado cuenta que muchas veces cuando sucede esto, que es por mal ejercicio, ignorancia y corrupción de algunos servidores, no de la función judicial, porque no se puede generalizar, sí se ha dado cuenta lo primero que la gente con indignación dice, es que ¿por qué está eso en la ley? Hay que eliminar la ley. No, ¿cómo se va a eliminar eso? No confundamos la mala aplicación o la corrupta aplicación con garantías que están hechas a favor del ciudadano, que son un freno ¿a qué? Un freno al abuso del poder, señores. Cuidado, nos confundimos y en estas calenturas comenzamos a dudar de las herramientas que tiene el ciudadano para evitar el abuso del poder. Cuidado, ¿no? La calentura no está en las sábanas. Así que, una vez más, en base a su pregunta, confiemos en la seriedad y en la profesionalidad con que el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, va a llevar las investigaciones en este caso. En todo caso, por lo que usted señala, este diálogo con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, quizás la plena aplicación del artículo 109, recuerdo, del Código Orgánico de la Función Judicial, para sancionar a malos jueces, no son todos por cierto, pero malos jueces que caen o en prevaricato, o en dolo,
o manifiesta negligencia, que son faltas gravísimas. Son faltas gravísimas que minan, deterioran la confiabilidad que tienen los ciudadanos en sus instituciones, y eso es grave. Eso es grave y es parte de este marasmo del cual tenemos que salir, porque con estos criterios a priori, entonces no hay justicia, no hay legislatura, algunos quieren que no haya ejecutivo, le estamos haciendo un caldo de cultivo, lamentablemente, al crimen organizado, y eso no es bueno. Un proceso de desinstitucionalización, a los únicos que les conviene es a los que viven al margen de la ley, don Miguel, y eso no es bueno, eso es pésimo. Señor ministro Cucalón, ¿cuánto avala la estabilidad en el país, respaldos internacionales que se ha recibido, como del Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas, el Grupo IDEA, con la firma de 26 expresidentes que exigen que no conviene la inestabilidad política en el Ecuador? Y por otro lado, la reunión precisamente ayer, en donde los presidentes de Costa Rica, Panamá, República Dominicana dan un irrestricto respaldo a la institucionalidad en el país. Son insumos importantes de la comunidad internacional. Usted ha citado algunos, básicamente por varios expresidentes a nivel mundial. También se dio en las cumbres que se celebró el día de ayer, donde está Panamá, Costa Rica, República Dominicana. Se van a venir más, inclusive a nivel de países en general vecinos de América del Sur, porque estamos claros que pese a las divergencias y pese a las serias dificultades que conlleva gobernar actualmente, producto entre otras cosas de la pospandemia y muchos otros problemas más, la estabilidad es el mejor antídoto contra la anarquía, que no le conviene a nadie, inclusive a los actores políticos que legítimamente pretenden ser en el momento debido el reemplazo del actual gobierno. ¿Me explico? A nadie le conviene el caos y la anarquía. La estabilidad es sinónimo de prosperidad. No podemos seguir abonando, no importa la ideología de cada uno, no podemos seguir abonando a la incertidumbre, pensando de que eso va a afectar más al gobierno, cuando afecta a la sociedad en pleno, afecta a la economía, afecta a las inversiones. No puede ser que la mezquindad, no puede ser que el odio, no puede ser que la ceguera política nos lleve a eso. No digo, y soy enfático, que no exista oposición. Un gobierno necesita una oposición firme, una oposición de ideas que ayude inclusive hasta a corregir, una oposición que haga contrapeso el poder. Sí, señores, pero no puede ser que las pasiones, las cegueras políticas nos lleven no a tratar de mermar la capacidad del gobierno, sino de la sociedad en pleno, donde lastimosamente nadie gana. Señor ministro Cucalón, diálogo. Usted ha destacado parte de su agenda, el diálogo, lo ha hecho con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, con la Asamblea Nacional. ¿Qué perspectivas hay? Yo recuerdo una norma que subsiste en el Código de la Democracia, en donde habla del diálogo entre las instituciones, la coordinación. ¿Qué perspectiva hay con esa asamblea en esas condiciones? Tiene usted muy buena memoria. Los últimos 6 artículos del Código de la Democracia, hay un capítulo que se denomina rondas de diálogo. Es decir, lo que deberían hacer por un ejercicio de voluntad, en nuestro caso, muy propio de los latinos, lo ponemos hasta al punto de vista normativo y para variar lo incumplimos todo, ¿no? Porque ese es parte de nuestro gran problema sociocultural. Todo lo elevamos a norma para que tengan cumplimientos flexibles, cuando la lógica es tener cosas básicas y sencillas de cumplimiento inflexible, es al revés. Pero bueno, sí, esas rondas de diálogo que están ahí, que son parte de la actitud, siempre va a existir, siempre la mano extendida para dialogar. El diálogo siempre será positivo y enriquecedor, no solamente cuando uno está con el agua hasta el cuello, no solamente con un momento de crisis, no, porque sirve de un ejercicio de retroalimentación. Entonces, le voy a poner ejemplos. La misma semana pasada, cuando por un lado se aprobaba un informe en la comisión poniendo y sacando causales y con memes incluidos,
yo me encontraba dialogando en otra comisión de la Asamblea con varias fuerzas políticas para tratar de sacar adelante y recogiendo las observaciones de los asambleístas, porque no se aprobó finalmente la propuesta original, sino una modificada, sobre la reforma parcial a la Constitución, sobre el asunto de la intervención de las Fuerzas Armadas del Ecuador en coordinación con la Policía Nacional contra el crimen organizado, no delincuencia común, en materia de seguridad interna sin necesidad de un estado de excepción. Entonces eso es una prueba de que sí se puede dialogar, de que pese a que algunos le hacen a los juegos pirotécnicos por un lado, también hay asambleístas, hay líderes políticos, hay líderes gremiales, hay líderes sindicales, hay líderes sociales, hay líderes indígenas que también quieren conversar a favor del país y donde pese a las divergencias, que no me canso de repetir, se puede encontrar puntos de convergencia, puntos de acuerdo y de unidad de propósito. Eso lo pongo como un ejercicio. Y asimismo, en los últimos días se mantienen los diálogos con organizaciones. Hay muchos temas que nos abarcan. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo el gobierno no va a seguir apoyando el tema de la educación intercultural? Y ahí cito como ejemplo la Universidad Amauta Huachi, que es una importante institución ya en funcionamiento, con ingentes recursos e importantes recursos que se encuentran presupuestados. No es una ficción, me explico. Conversamos, llegan petitorios de que si tal monto de los millones de dólares que están asignados deben ser para inversión, cuáles son para corriente, y eso es bueno, porque es un diálogo fructífero entre ciudadanos y el gobierno central, no como algunas personas quieren aparecer en esta situación tarimera del todo o nada, que no conlleva nada positivo al país. Nos encontramos llevando adelante el tema de las universidades también indígenas que se están haciendo a través de extensiones de universidades del país. O sea, ¿qué es lo que le digo? Pese a todas estas diatribas y otro tipo de cosas, hay la firme capacidad de diálogo, pero lo más importante, hay todavía la voluntad incólume de seguir teniendo apertura y seguir conversando. Y eso es importante porque eso es un intangible, Miguel, eso no está no solamente en un texto, sino que el ánimo, la voluntad de seguir adelante, de seguir cumpliendo los acuerdos, que no es como dicen algunos que no se ha cumplido nada, se ha cumplido bastante y faltan cosas por hacer, sí, es un proceso en construcción permanente y que finalmente los grandes beneficiarios no va a ser el gobierno, no va a ser inclusive una comunidad o una dirigencia indígena en particular, sino todos los ecuatorianos en general, y eso es importante. Señor ministro, un diálogo siempre será importante, pero con resultados. Usted ha mencionado unos, pero hemos escuchado incluso ayer voces en la Asamblea que no estarían de acuerdo con la reforma para fortalecer la participación de Fuerzas Armadas en el tema del crimen organizado. Mire, la gran mayoría de asambleístas ha estado de acuerdo. Lo que ha habido, digamos, posiciones encontradas es cómo se manifiesta eso, pero ¿sabe qué? Yo celebro aquello. Porque la asamblea, yo fui asambleísta, usted lo sabe, 8 años, no es pues una ventanilla donde entran y salen papeles, ahí es donde se enriquece el debate. Una de las posiciones que ha habido, porque estuve en la mesa y los he escuchado, y yo sí leo, y leo los informes, no solamente me limito a 140 caracteres de un tuit, es que, por ejemplo, se ha introducido el debate que quien dé esta excepcionalidad, que ya no está por decreto ejecutivo, sea el Consejo de Seguridad Nacional, el COSEPE. Tema interesante, podemos estar o no estar de acuerdo, pero es enriquecedor. Esas son las diferencias. Pero no existe un sentimiento mayoritario en contra de la intervención reglada, también excepcional contra el crimen organizado, respetando los estándares de los derechos humanos y los pronunciamientos de la Corte Interamericana y del Pacto de San José, al cual yo también me adhiero. Esto no tiene nada que ver con militares caminando por las calles con un fusil y una cantimplora a ver qué es lo que pasa. No, son intervenciones específicas contra el más grande enemigo, contra la vida de los ecuatorianos, y yo le añado, contra la existencia mismo del Estado como la sociedad jurídica y políticamente organizada. El enemigo externo de la configuración de la seguridad nacional, gracias a Dios, al día de hoy no existe. Nosotros tenemos las mejores relaciones con nuestros hermanos países de la frontera. Y qué bien que así sea. Qué bien que así sea. Pero ahora hay otros enemigos que son amenazas reales y tangibles más peligrosas
para los cuales nos preparamos en los últimos 60 o 70 años después del conflicto limítrofe, como es el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal. Esos son los nuevos enemigos, esos son los nuevos retos y las nuevas metas que se deben enfrentar en conjunto Fuerzas Armadas y Policía Nacional. A propósito de la minería ilegal, una información de ayer que diera cuenta, en la frontera sur, uno de ellos, el alcalde de Macará, Alfredo Zuquilanda, se señalaba que hubo un bombardeo de helicópteros peruanos contra equipos de minería ilegal y que esto no habría sido coordinado. ¿Qué respuesta oficial hay? Yo espero, el día de hoy va a haber declaraciones oficiales por parte de las autoridades competentes al respecto. Yo quisiera que esas autoridades sean las que definan la posición. Hay muchas declaraciones diversas. Es mejor que las autoridades respectivas hagan un pronunciamiento al respecto. Y todo este hecho político devenido de la Asamblea, vamos a concluir, señor ministro, ¿cuánto afecta a las tareas que cumple el presidente? Bueno, lo ideal es que todas las energías, capacidades se enfoquen en lo que le interesan a los ciudadanos. Fíjese usted que por ahí a veces escucho que mientras nosotros apelamos al tema de la seguridad, hay otros que dicen, pero ¿qué se está haciendo a nombre de la seguridad? No sé si se pierden y no leen los comunicados, porque a veces dicen que el problema es la comunicación. Hace poco, cuando se celebró el Día del Ejército Ecuatoriano y que estuvimos en el Parque Bicentenario, en un gran acto militar, ahí se mostró el nuevo armamento que tiene el ejército ecuatoriano. Miles y miles de fusiles, pero por ahí usted escucha declaraciones cantinflescas, es que se pongan los recursos para la seguridad, que no ves todos los vehículos que se están entregando, todo el armamento que se está entregando. Es un proceso sucesivo, cómo se ha elevado el tema de la inversión en Fuerzas Armadas. Ahí están los números, esos son los hechos. Yo entiendo que se pueda criticar, pero señores, uno tiene derecho a tener sus propias opiniones, pero uno no tiene derecho a crear sus propios hechos. Eso no es correcto, eso no es ser serio, eso no es ser responsables, eso no es ser racional. Es obvio que el presidente quisiera dedicar, y el gabinete, mucho más tiempo al tema de las obras sociales, lo que hablamos, el tema de la desnutrición infantil y muchas otras cosas más. Pero bueno, así mismo es esto. Asimismo es el poder que momentáneamente el pueblo ecuatoriano ha conferido al presidente de la República, y tengan la seguridad de que el gobierno, como demostró ayer, y que ahora inclusive estamos trabajando para un tratado de libre comercio con República Dominicana, el gobierno se encuentra trabajando. Y lo fundamental, defendiendo el interés de la gran mayoría de los ecuatorianos. El país, finalmente, ministro, puede estar tranquilo frente a las movilizaciones que se han anunciado, movilizaciones respetables como de las mujeres, pero también movilizaciones de otros sectores sociales e indígenas. A los cuales tienen pleno derecho. El día de hoy, en la tarde, el señor ministro del Interior va a hacer una declaración para que sepan que eso está absolutamente garantizado. Esa es una expresión dentro de un sistema democrático que el gobierno debe respetar y respaldar. El señor ministro de Gobierno, doctor Henry Cucalón, muchas gracias a su presencia en la revista de Opinión Democracia. 7:59 en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, y ya volvemos para hablar sobre las opiniones de diferentes sectores respecto de las paralizaciones y cuáles pudieran ser para concienciar los resultados de eventuales conflictos en el territorio nacional. Pausa y volvemos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Puentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T.